Días. Buenos días. Bienvenidos al Museo de Antropología y Ciencias Naturales de la Municipalidad de Concordia y gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hoy recomenzamos el ciclo de charlas Moradores del Territorio Entrerriano, escudriñando el pasado que habíamos comenzado en el mes de septiembre y que permanecerá durante todo octubre y también en la primera semana de noviembre. Este ciclo es posible gracias a la participación de un grupo numeroso de científicas y científicos a quienes muchísimo agradecemos porque han venido por este medio a compartir el resultado de sus investigaciones. Unas investigaciones que han comenzado allá en épocas muy remotas, que nos trasladan en un viaje a ese pasado remoto para conocer hasta cómo se formó el paisaje en sus primeros momentos, qué formaciones hubo y en qué épocas, qué especies vegetales había en ese pasado remoto que hoy en día son fósiles vegetales, y además en una época un poco más cercana, quiénes fueron y cómo vivieron y cómo, qué tecnología tenían y demás las distintas poblaciones indígenas prehispánicas que estuvieron en nuestro territorio de Entre Ríos. Estamos hablando de Entre Ríos en una geografía que hoy nos indica que la provincia se llama así, pero en esas épocas no había límites, no había distintos nombres para los lugares. Y nuestros pueblos indígenas habitaban tanto el este como el oeste de las costas del río Uruguay. De eso nos van a hablar nuestras invitadas de hoy. Pero primero, antes de presentarlas, quiero comentarles que quienes tienen interés en hacer alguna consulta, lo pueden hacer a través del chat, que luego de que ambas investigadoras terminen su exposición, les serán acercadas esas preguntas para que ellas puedan responder. Y hay que tener un detalle en cuenta. Nosotros estamos en Zoom, y para que esto se retransmita por YouTube demora un poquito de tiempo en llegar las consultas. Por eso les pedimos que por favor hagan las preguntas que tengan que hacer con un tiempo de anticipación para que ellas puedan responder. Bueno, es un placer realmente y una alegría para nosotros recibir las dos investigadoras que nos acompañan en el día de hoy, nuestras invitadas. Una de ellas, Irina Capdepón Cafa. Ella se recibió, mejor dicho, de licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología en la Universidad de la República, Uruguay. Y también es doctora en Arqueología, recibida en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina. Es investigadora de la Agencia Nacional de Investigación en Innovación de Uruguay y también docente de la Universidad de la República. Desarrolla sus actividades en el Laboratorio de Estudios del Cuaternario y de la Facultad de Ciencia y también en el Centro Universitario de la Regional Este de Rocha en la República Oriental del Uruguay. Un placer, Irina, tenerte con nosotros. Ella nos va a hablar entonces de los habitantes, los pobladores que estaban en el río Uruguay, pero en lo que hoy en día conocemos como República Oriental del Uruguay. Nuestra invitada también para este día de hoy es la doctora Carola Castiñeira Latorre.
Bueno, Carola es licenciada en Ciencias Antropológicas también, con la opción investigación de la Universidad de la República, Uruguay, y también es doctora en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Carola es investigadora independiente de CONICET. Se desarrolla en la División de Paleontología Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que se encuentra en Buenos Aires, y también es investigadora adjunta en la División Mineralogía, Petrología y Sedimentología de la Facultad de Ciencias Naturales, del Museo de Ciencias Naturales, la Facultad de Ciencias Naturales en el Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Así que sean ustedes bienvenidas. Estamos muy atentos y muy ansiosos por escuchar lo que tengan que contarnos, y muchísimas gracias por su presencia en este ciclo de charlas, muy enriquecedora. Dejo la palabra a Irina para que puedan ustedes ir compartiendo lo que hayan traído para todos. Perdón. Bueno, primero buen día. Queremos agradecer a Cristina por la invitación a participar en este ciclo de charlas, y bueno, y a ustedes que nos van a escuchar. Con Carola les vamos a presentar los estudios que venimos realizando en el litoral del río Uruguay y las evidencias de la conectividad sociocultural de los pueblos indígenas que lo ocuparon. Conectividad esta que entendemos como la conexión, intercambio de bienes, tecnologías y conocimientos que pudieron haberse dado, bueno, que en realidad creemos que se dieron, dadas las evidencias, entre los grupos indígenas que ocuparon este litoral. En esta primera parte vamos a ver a nivel general la zona de estudio y los conocimientos con los que contamos sobre las ocupaciones humanas desde los inicios de las investigaciones arqueológicas en Uruguay, para finalizar con los resultados alcanzados en los últimos años. Posteriormente, como les comentaba Cristina, Carola les presentará las investigaciones y resultados de la margen occidental del río en su tramo del litoral entrerriano. La cuenca del río Uruguay, como ustedes saben, es la segunda en importancia de la cuenca del río de la Plata, y se divide, como exponemos en el mapa, en cuenca alta, media y baja, caracterizándose a nivel general por la presencia de selvas marginales o montes en galería, y presentando en sus distintos tramos las características propias, ¿no?, del paisaje de lo que es el sur de Brasil, el nordeste de Argentina y el oeste de Uruguay. Dentro de la cuenca nos hemos centrado en la cuenca media, que en su margen oriental comprende el litoral de los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú en Uruguay. Este litoral se presenta como un área de importancia sustancial para la ocupación humana, que se encuentra evidenciada en el registro arqueológico de distintas unidades de paisaje. En estos paisajes las actividades ganaderas, forestales y agrícolas, entre otras, han influido en la fisonomía actual de este paisaje, ya que generalmente se encuentran estos sectores muy relacionados a los espacios ocupados
en el pasado, ¿no? A esos espacios donde nosotros encontramos el registro arqueológico. Estas actividades generan muchas veces la destrucción o desaparición total de ese registro. Es en esta medida que nos ha interesado registrar de forma exhaustiva las huellas de estas ocupaciones. Entonces nos encontramos con que la información arqueológica del litoral oriental se genera desde principios del siglo XX, en donde se comienzan a plantear los primeros esquemas culturales, basados en las formas de los objetos, su correlación con relatos históricos, y siempre a partir de un supuesto, como se cita en el ejemplo, de una escasa de profundidad temporal. Desde mediados del siglo XX, el litoral ha tenido un protagonismo fundamental en lo que ha sido el debate del poblamiento sudamericano, lo sigue teniendo. Entre 1950 y 1960 se definen dos industrias líticas asociadas a estos primeros pobladores del territorio. Estas industrias son el catalanense, definida por Tadei a partir de los hallazgos líticos en el arroyo catalán, y la industria guaraimense registrada por Bórmida en el río Cuaray. De acuerdo a las correlaciones cronológicas realizadas en esa instancia entre lo que es la dinámica fluvial y la industria lítica del arroyo catalán, Tadei y Chebatarov le adjudicaron al catalanense entre 9.000 y 8.000 años antes del presente. Por su parte, Bórmida, también en base a sus estudios, revisiones estratigráficas, posiciona al catalanense en el 10.500 antes del presente, y al cuaraimense posteriormente. Le da una cronología entre 6.500 y 7.500 antes del presente. Estos sectores con presencias de estas industrias fueron adjudicados a asentamientos de cazadores primitivos, y actualmente se adjudican a espacios de canteras taller, vinculados a través del tiempo a diferentes grupos que fueron a proveerse sistemáticamente de materias primas en sucesivas oportunidades. Esto se da desde los primeros pobladores hasta los guaraní, y también por parte de nuestras sociedades actualmente, ya que los sectores donde se identificaron las industrias mencionadas, delimitadas en los mapas, en rojo, se encuentra siendo impactada por emprendimientos mineros, que van alterando el paisaje en forma acelerada, así como la pérdida del registro arqueológico. Hacia fines del siglo XX se comienza a plantear los primeros modelos culturales, siendo el de mayor difusión el de Antonio Serrano, quien elaboró un sistema de desarrollo cultural basado en la clasificación de los tipos cerámicos, en donde consideraba la variabilidad que observaba en el material como el resultado de diferentes grupos étnicos, definiendo así 4 entidades culturales: un precerámico referido a los primeros cazadores, la entidad enterriana o básica del litoral, conformada por grupos cazadores, pescadores y recolectores, con presencia de alfarería lisa e incisa. Los ribereños plásticos, caracterizados también como grupos pescadores, cazadores y recolectores, pero ya con horticultura y con una alfarería zoomorfa que ha sido adjudicada a la etnia Chanatimú. Y por último, lo que denominó la entidad hispano-indígena, adjudicada al contacto tupí-guaraní y europeo.
El Centro de Estudios Arqueológicos de Uruguay incrementan las investigaciones y establecen el primer modelo formulado para Uruguay a partir de los estudios arqueológicos en el litoral del río Uruguay. A esta información se le sumó la generada por los equipos nacionales e internacionales que actuaron en el rescate arqueológico de Salto Grande, realizado en el marco de la construcción de la represa binacional, siendo Niet Guidón quien sintetiza la información de estos equipos y la de los modelos precedentes, es decir, la de Serrano, la del Centro de Estudios Arqueológicos, para ordenar el desarrollo cultural de la región. Entre Entre 1980 y 1990, con la obtención de cronologías radiocarbónicas, se confirma el poblamiento temprano para el territorio, cuyo registro arqueológico se encuentra representado en la cuenca media del río Uruguay, con cronologías que van desde el 11.000 a los 9.000 años antes del presente, así como muestra en esta diapositiva la presencia de, además de las cronologías que tienen, también la presencia de puntas cola de pescado y dos morfotipos reconocidos por Suárez, que son las puntas tigre y punta paipazo, pero que tienen una distribución más restringida que las puntas cola de pescado, restringida en el sentido que se han hallado en la cuenca media del río Uruguay. Posterior a ello, para el Holoceno medio, se describen sitios con instrumentos pulidos, representados por hachas, molinos, manos de moler, piedras con hoyuelo, morteros y placas grabadas. Estas últimas principalmente han sido manufacturadas sobre areniscas silicificadas, aunque hay algunos objetos grabados en basalto. Y estas placas grabadas han sido adjudicadas al final del Holoceno medio con una cronología aproximada de 4.600 antes del presente. Fueron interpretadas como objetos ceremoniales, rituales o simbólicos, pero en realidad tampoco hay como investigaciones profundas sobre este arte mobiliario. Los sitios de este periodo se encuentran ubicados en espacios ocupados en el periodo anterior y reocupados posteriormente, lo que puede estar correspondiéndose con la disponibilidad de recursos que brinda el sistema fluvial para la ocupación humana. Durante el Holoceno superior se da una intensificación de las ocupaciones manifestada en la densidad y la diversidad de sitios arqueológicos referidos en la bibliografía. En el sector de estudio, que hemos remarcado en rojo, para aproximadamente 2000 años antes del presente, se registra una gran cantidad de asentamientos de sociedades indígenas alfareras y sitios históricos como las ruinas de la industria saladeril de 1870 en Paysandú, muelles conectados por vías férreas y varios lugares de batallas, entre otros. En base a este panorama general de datos, las investigaciones que venimos realizando se centran en el estudio de las interrelaciones entre los seres humanos y el ambiente. En este marco investigamos la dinámica de los procesos naturales y culturales sucedidos en el tiempo, estudiando en forma integral
el paisaje geocultural del litoral del río Uruguay en su cuenca media. Para avanzar, generar y aportar al conocimiento de estas sociedades indígenas que ocuparon estos espacios, realizamos reconstrucciones contextuales y conductuales, aportando al modelo de la dinámica cultural y ambiental del litoral del río Uruguay. Por un lado, los datos etnohistóricos que hemos relevado evidencian para este litoral la presencia de diferentes parcialidades, ocupando el área al momento de la llegada de los europeos, ¿no? Lo que las fuentes en su mayoría exponen es que hay un alto grado de interacción entre los diferentes grupos que observan, entre los que se encuentran, bueno, charrúas, chanás, timbús, chanás beguá, chaná timbú, guenoas, guaraníes, entre varios otros. Los estudios etnolingüísticos exponen sobre la similitud de idiomas entre los indios del Paraná y del Uruguay, y a una escala más amplia también se ha propuesto coincidencias entre las lenguas de los indígenas de la banda oriental y los arawak de origen amazónico. Este conjunto de datos nos permiten, por analogía, generar expectativas arqueológicas, hipótesis, inferencias, las cuales vamos a evaluar y hemos evaluado, no a partir de las fuentes analógicas en sí, sino mediante la constatación con el propio registro arqueológico, ¿no? con el registro material. En este sentido, teniendo en cuenta la variabilidad espacial, material y temporal de la información que hemos relevado, se comienzan a realizar prospecciones arqueológicas en lo que es el tramo del río Uruguay comprendido entre el río Daymán y el Queguay, donde hasta el momento se han ubicado 107 puntos con materiales culturales, mediante diversas actividades arqueológicas, como son los sondeos, las limpiezas de perfiles y las observaciones superficiales del paisaje. Los materiales observados en contextos primarios se encuentran comprendidos por lascas, núcleos, instrumentos líticos, así también como con alfarería lisa, incisa, pintada y corrugada. Estos materiales se presentan con mayor densidad en determinadas zonas del paisaje, como ser en Chapicuy, los ejemplos que pusimos acá, que son Chapicuy, La Melliza, Guayacas y Hervideros, ubicados en el departamento de Paysandú, en lo que sería la altura entre Colón y Concordia, del lado argentino. Por ejemplo, en la zona de Chapicuy se relevan todas las etapas del proceso tecnológico lítico, desde lo que es la obtención de la materia prima hasta el uso final del instrumento. Por otra parte, en lo que refiere al material cerámico, se ha observado la presencia de tiestos con diferentes tratamientos de superficie. Se encuentran cerámica lisa, incisa, pintada y corrugada, en gran concentración principalmente en 3 zonas de estas que pusimos como ejemplo, que son Guayacas, Hervidero e Islas Mellizas. La zona de mayor potencial arqueológico por la densidad de materiales, como las que les mencioné, Guayacas, Islas Mellizas y Hervidero, llevó al planteo de muestreos, recolecciones de materiales en superficies y excavaciones arqueológicas. Y por una cuestión de cercanía geográfica con la sede del Museo de Concordia,
vamos a hacer referencia a los resultados de la zona de Guayacas, ubicado en el límite de los departamentos de Paysandú y Salto. En esta localidad fueron, a través de las diferentes actividades de sondeos, excavaciones y recolecciones, fueron recuperados y analizados diferentes tipos de materiales líticos, representados por instrumentos tallados y pulidos, manufacturados en calcedonia, cuarcita y caliza, entre otros, todas estas materias primas de fácil accesibilidad en la zona de Guayacas. Las características de este material permiten proponer que en el sitio se desarrollaron actividades relacionadas tanto como con la producción como con el mantenimiento de estos instrumentos líticos. Por su parte, el material cerámico, corrugado, liso e inciso, de acuerdo a los estudios mineralógicos que hemos realizado sobre las pastas y los fangos, también evidencian su producción local. Los estudios composicionales de las pastas cerámicas nos permitieron identificar zonas de extracción de los fangos, ubicados a menos de 2 kilómetros del sitio, así como la presencia de antiplásticos conformado por tiestos molidos, espículas de espongiarios y concreciones de hierro. También se estudian los usos de la cerámica a través de las adherencias que presentan los recipientes, ya que en las mismas se conservan partículas, como son los fitolitos, de los que les habló en charlas anteriores Milagro Coloy, contándoles sobre estas células silicificadas de las plantas. Entonces, a través de estos fitolitos se identifican, a través, del estudio de estas adherencias, se identificaron fitolitos correspondientes a zapallo, maíz, hojas y frutos de palmera, entre Se me cortó el audio. Perdón. Les decía que también se estudian los usos de la cerámica. Estamos con problemas. A través de las partículas como los fitolitos que les había comentado en otras charlas Milagros, se identifican en estas adherencias fitolitos de zapallo, maíz y hojas y frutos de palmera, como son los ejemplos que pusimos en la foto, que apuntan a que los recipientes, en estos recipientes cerámicos, se han procesado diferentes tipos de vegetales, tanto de uso alimenticio, medicinal y tecnológico, así como el uso de recursos cultivados como el maíz y el zapallo. Los datos cronológicos ubican la ocupación del sitio entre el 1400 y el 1500 de nuestra era, es decir, cercano a la llegada de los europeos, en donde imperaba un clima templado con condiciones más frías, que regionalmente se reconoce como la pequeña edad de hielo. El conjunto de datos tecnológicos y morfológicos nos permiten concluir que estos recipientes han sido utilizados tanto en la cocción como en el procesamiento y almacenamiento de recursos sólidos y líquidos. El conjunto total de los materiales analizados para el sitio de Guayacas nos evidencian que allí se realizaron actividades de manufactura
uso y descarte de los recipientes durante el Holoceno, en realidad del total de los materiales, perdón, tanto de los recipientes cerámicos como de los instrumentos líticos durante el Holoceno tardío. Estos registros se estarían correspondiendo con un campamento base cuya materialidad es atribuible a dos etnias distintas. Por un lado, la adjudicada a la etnia Chanatimbú, representada por materiales de la denominada Entidad Arqueológica Ribereños Plásticos de Serrano, y redefinida posteriormente como Boya Malabrigo, de las que hemos escuchado en varias oportunidades, charlas de Bonomo y de Politis, y también la presencia de alfarería guaraní, sobre la que también hemos presenciado charlas muy interesantes de sus características por parte de Rodrigo Angrisani, aquí mismo hace unos días. El estudio integrado del conjunto de indicadores nos permite reconocer la diversidad cultural y los procesos de conectividad sociocultural que se dieron en la región. También observados por otros investigadores en otras cuencas fluviales sudamericanas. Por ejemplo, al respecto están los trabajos pioneros de Maruca Sosa, y más actualmente los trabajos que realizan Neves, Politis y Bonomo, entre otros. Bueno, los datos que venimos generando permiten exponer que los materiales culturales están reflejando a través de sus similitudes en cuanto a los métodos de fabricación, los aspectos y sus morfologías, las relaciones de circulación, comunicación humana durante el Holoceno tardío. Consideramos que esta conectividad habría estado facilitada por la disponibilidad de corredor ecológico generado por la interconexión de las cuencas del Orinoco, Amazonas y del Plata, así como también por el comportamiento migratorio de algunos de los grupos amazónicos como los arawak y los guaraní. Como protagonista fundamental para la efectivización de la conectividad sociocultural que hemos visto reflejada en los indicadores abordados, el río Uruguay fue de vital importancia y recurrencia, favoreciendo la movilidad e interacción de poblaciones indígenas amazónicas con las instaladas en el litoral. De esta forma se pudieron generar relaciones, conexiones y redes de intercambio entre las poblaciones indígenas que se encontraban, ¿no? Desde los momentos iniciales del poblamiento en el área, es decir, desde el límite Pleistoceno-Holoceno, hasta el arribo de los europeos. Para continuar profundizando en este tipo de registro de conectividad, abrimos nuevas áreas de investigación en ambas márgenes del río Uruguay, y recurrimos como primer acercamiento al estudio de colecciones públicas y privadas, cuyos datos de procedencia nos abren nuevas expectativas. Y en esta línea, Carola les va a presentar a continuación las investigaciones que estamos llevando adelante del otro lado del río, es decir, de la margen occidental. Le doy entonces la palabra a Carola.
¿Qué tal? Buenos días. Yo les voy a contar un poco cómo se ha iniciado la investigación dentro del Departamento de Concordia. Y como todo comienzo de una investigación arqueológica en un área poco reconocida o con muchos años de reconocimiento y de repente de poca difusión, en esto es que nosotros queremos volver a darle ese protagonismo al litoral del río Uruguay, ha sido fundamental la información que nos brindan, esto que decía Irina, las colecciones públicas y privadas. En nuestro caso, básicamente, ha sido de guía fundamental el material, el acervo arqueológico del Museo de Antropología y Ciencias Naturales de Concordia y, fundamentalmente, la participación de Cristina Vasallo, que ahí hice estacionar bien a Rodrigo, la participación de Cristina Vasallo, que es una conocedora fundamental e histórica de la arqueología entrerriana. Ella y su papá Nelson han contribuido a la conformación de este acervo cultural y para nosotros ha sido un referente fundamental para las actividades de campo, guiándonos en los sitios de localización de materiales y siempre poniéndonos a punto sobre la nueva información y sobre el estado y preservación actual de los sitios que ella desde muy pequeña junto a su padre visitaron y reconocieron. Entonces esto, ¿no? La información de los museos bien catalogadas, expuestas, nos generan esta información y nos controla además a nosotros, los investigadores, las expectativas arqueológicas que tenemos para iniciar una investigación y aproximarnos a la generación de hipótesis en base a estos materiales que, a pesar de estar en vitrina, empiezan a cobrar vida cuando uno recupera sus contextos de hallazgo. Entonces, como esa síntesis de los esquemas culturales y los esquemas arqueológicos que les comentó Irina, están reflejados en las vitrinas del Museo de Concordia. Como lo pueden ver, está el Holoceno inferior, con grupos de cazadores-recolectores de alta movilidad y una industria elítica adjudicada a los mismos, de estos artefactos que fueron denominados en un principio como toscos, de grandes lascas, de grandes núcleos, el Holoceno medio, en el cual ya empiezan a aparecer los materiales pulidos y esta industria mobiliaria, así como también para el Holoceno superior, esta conjunción de la alfarería, de modelos estilísticos y técnicas alfareras diferenciales, en la cual ha jugado un rol fundamental el registro entrerriano, y como pueden ver, de hecho, tiene su protagonismo en la denominación propia de un estilo alfarero, como lo es la cultura entrerriana o la cerámica entrerriana, que participó en el armado de estos modelos culturales que les comentaba Irina. También para nosotros en este protagonismo del litoral del río Uruguay, en esta zona de Concordia, en el departamento de Concordia, se inscribe también en la página de la geología regional sus formaciones geológicas, sus formaciones sedimentarias, como lo es la propia formación Concordia, ¿no? Esta formación Concordia que viene a estar correlacionada con los depósitos aluviales que suprayacen a la formación Sopas del lado oriental, del lado uruguayo, pero que a la vez comparte características y relaciones también con estos depósitos suprayacentes de la denominada formación Luján, con su miembro guerrero, o sea, nos coloca
además sus formaciones sedimentarias, el registro histórico de la movilidad hidrológica del río Uruguay a la altura de Concordia, además el armado geológico y paleoecológico de toda la región litoral y su correlación a la vez con los diferentes ambientes y sistemas que participan en la cuenca del Río de la Plata. Entonces esto, ¿no? Cuando nosotros iniciamos una investigación arqueológica en una nueva área para nosotros, comenzamos a trabajar en diferentes escalas. Para la construcción de estas escalas es fundamental la información antecedente a la cual Irina hacía referencia, y luego obviamente nos tenemos que abocar al estudio de secuencias, en el caso de las secuencias sedimentarias, con el mayor grado de resolución posible para abarcar una temporalidad amplia que nos permita reconstruir el escenario paleoecológico en el cual la interacción de los seres humanos se llevó a cabo, y además porque nos orienta a las estrategias de selección de ocupación de los paisajes, a las estrategias de explotación de determinados recursos, y a su vez, en una continuidad histórica, nos conecta con la variabilidad, con los cambios ambientales, los cambios climáticos, imponen a su vez cambios en la distribución faunística, en la distribución florística, o sea, en los cambios en los recursos que culturalmente juegan un rol fundamental en la subsistencia de los grupos humanos. Es por eso que en este sentido yo les voy a comentar las investigaciones que puntualmente estamos haciendo en la zona de Paso del Hervidero y la zona de camping en la localidad de Puerto Yeruá. Comenzamos entonces a partir del conocimiento de Cristina, guiándonos un montón sobre diferentes lugares del paisaje que fueron, digamos, fértiles arqueológicamente en el sentido de colecta de materiales, con prospecciones y muestreos sistemáticos entre dos afluentes, el Yeruá y el Arrebatacapa, para el litoral del río occidental del río Uruguay, y obviamente comenzamos con prospecciones pedestres para poder analizar, bueno, esto, ¿no? Las secuencias de inventarias, ver qué materiales aparecían, obviamente que siempre en la búsqueda de los sitios con mejor resolución arqueológica posible. Las prospecciones fluviales, en las cuales vamos viendo los recortes de las barrancas de los cursos para construir esta historia depositacional de los movimientos hídricos de cada curso, y además ver cómo se inserta el registro arqueológico en el mismo. Y por supuesto, a una escala de mayor detalle, cuando ya llevamos a cabo los sondeos y muestreos, tanto de los horizontes superficiales como de los horizontes subsuperficiales en las zonas de planicie, ya lejos de la zona de barranca donde quedan expuestos los perfiles por erosión natural. En este sentido, la cárcava Paso del Hervidero, que reconocida en su fertilidad arqueológica por Cris, nos guía a esta zona porque además tenía buena representación de secuencias sedimentarias. Fue, digamos, como nuestra vedette en esta primera instancia, que además está siendo, obviamente por una cuestión natural, erosionada de forma permanente, pero a la vez la explotación de árido por parte de la cantera que allí se instala también está generando una acelerada erosión y pérdida de registro, lo cual nos implica que en la medida de lo posible, lo más tempranamente podamos enfocarnos puntualmente en ese lugar, porque aparece en los depósitos superficiales, a pie de lecho, y en los depósitos
infrayacentes de la barranca, mucho material arqueológico, lítico y cerámico. Y ahí nos planteábamos un problema. Sí, teníamos una gran recolección superficial de materiales, pero teníamos que dar con la localización de ese material in situ para poder ¿no? obtener una mejor resolución de los contextos primarios, o sea, de las superficies ocupacionales en las cuales, de donde correspondía esos materiales arqueológicos. En ese sentido, comenzamos con el muestreo del perfil expuesto por erosión de este curso del hervidero, que desagua hacia el río Uruguay, y comenzamos a estudiar su secuencia sedimentaria, a los efectos a la vez de tener muestras para esta reconstrucción de los diferentes indicadores biológicos y sedimentológicos que nos hablaran de la historia evolutiva paleoecológicamente del área, pero que a la vez nos permitiera localizar el registro arqueológico. En ese sentido, a 2 metros de lo que hoy actualmente es el tapiz vegetal donde se desarrolla la vegetación, encontramos un paleosuelo. Esta secuencia de paleosuelos, de depósitos aluviales y paleosuelos es recurrente obviamente en estas áreas de dinámica hidrológica. Encontramos un paleosuelo, el cual pudimos datar en aproximadamente 1000 años, es el que está puesto en la diapositiva, y de ahí venía los materiales arqueológicos, o sea que este paleosuelo efectivamente fue la superficie de ocupación de esos pobladores que en torno a los 1000 años hicieron de este lugar, Paso del Hervidero, su lugar. Por su parte, en otras zonas, como por ejemplo en todo lo que es la costa de la zona camping de Puerto Yeruá, también reconocimos estas secuencias de paleosuelos, algunos con una antigüedad mayor al reconocido para la cárcava Paso del Hervidero, permitiéndonos entonces empezar a ampliar el margen cronológico del reconocimiento. Ahí, como lo están viendo, Rodrigo está, y Pedrito, un gran ayudante de campo, Pedro es el hijo de Rodrigo, participando en los muestreos, en la localización de estos paleosuelos que nos permiten, a partir de su contenido orgánico, tener dataciones de referencias para ubicar tanto el material arqueológico como para reconocer esta historia paleoecológica evolutiva del área, ¿no? Una vez que uno hace los muestreos a campo, empiezan las tareas de laboratorio, en las cuales se llevan a cabo diferentes tipos de análisis que van a ser diferentes proxies, el estudio de diferentes indicadores que nos arrimen a este reconocimiento de cómo fueron las condiciones ambientales pasadas, y entonces en ese sentido nos permite también reconocer algunas estrategias socioculturales vinculadas a estos cambios ambientales, en cuanto a la logística de los asentamientos, en cuanto a los cambios en la logística de aprovisionamiento de los recursos de subsistencia. Básicamente comenzamos con los estudios de la secuencia sedimentológica, en la cuales a partir de su granulometría, su textura, la forma en que se representan los clastos en su composición textural, nos advierten de estos cambios en la dinámica hidrológica, en lo que fueron los sucesivos ambientes depositacionales, y a la vez también de estos ambientes depositacionales, de depósitos aluviales, como los mismos pueden sufrir modificaciones a partir de condiciones climáticas específicas, lo que nosotros decimos estabilidad de un paisaje, que permiten el desarrollo de suelos, instalación de vegetación, que son nuestros indicadores de los suelos que ocuparon en un pasado estas poblaciones indígenas de las que les estábamos hablando. Pero a la vez también, en esta composición granulométrica, en muchas ocasiones nos permite reconocer microevidencias
factibles de ser atribuidas a la actividad antrópica que se desarrolló sobre estos suelos. Esto es la presencia de carbones, la presencia de elementos de talla en microfracturas, y también lo que es la composición microbiológica de estos sedimentos, que justamente como les comentaba Irina, y a partir de los conversatorios que se dieron en la charla de Kolovic y Ramos, podemos, a partir del registro biosilicio, de las partículas biosilíceas compuestas por fitolitos, elementos acuáticos en el caso de las espículas de esponja y de las diatomeas, reconocer esto, ¿no? Cómo ha cambiado, cómo fue cambiando ese ambiente, y esos cambios quedan registrados en estas asociaciones diferenciales dentro de una continuidad de perfil de estas microevidencias biológicas que corresponden a determinado tipo de vegetación, en su momento en momentos más cálidos, en momentos más lluviosos, en momentos más áridos, en momentos más ventosos. Entonces empezamos a la vez a afinar el reconocimiento de pulsos climáticos que a veces a gran escala no están diciendo mucho, pero que para nosotros los arqueólogos sí afectan nuestro grado de interacción con estos lugares. Entonces, a partir justamente de estos indicadores, nosotros lo que vimos teniendo estas cronologías de aproximadamente 3.000, 2.000, 1.000 años, es que en el área de estudio, en esta zona de Paso del Hervidero, zona camping, Puerto Yeruá, tuvimos variaciones en cuanto a estos ambientes, y básicamente se los resumo en que se pasó por instancias de ambientes más abiertos, con predominio de gramíneas, más de pasturas abiertas, a cuando se instalan condiciones climáticas más cálidas y húmedas, comienza a expandirse lo que es el desarrollo de la selva en galería, el monte ribereño, condiciones que hoy las vemos como estos típicos ambientes de la Mesopotamia húmeda, ¿no? Y a la vez, bueno, cómo nos conectamos con los modelos paleoclimáticos a escala global, ¿sí? Entonces, esto, ¿no? Cómo vamos haciendo diferentes zoom y nos vamos aproximando, porque obviamente que los cambios en apertura o cierre de un ambiente, de un paisaje, nos está implicando lugares de asentamiento diferenciales, estrategias de cazas diferenciales, ¿sí? Y obviamente recursos, la disponibilidad de recursos diferenciales. Entonces, una vez reconocida esta variabilidad, nosotros tenemos que ir a preguntarle a la cultura material cómo estos cambios se ven reflejados en esta dinámica. Y ahí ya se empieza como a poner un poco más complicado, porque son muchas las variables que entran, obviamente, y está también esto que les contaba Irina, lo simbólico, lo que escapa, digamos, de las estrategias cotidianas de subsistencia. Bueno, y en ese sentido, el litoral del río Uruguay es excepcional en cuanto a haber brindado siempre una alta diversidad de recursos florísticos, de recursos minerales para la construcción de herramientas, para la alfarería, con buenos fangos de excelente calidad para la manufactura de la cerámica, y esta diversidad de materias primas de alta calidad para la talla. Yo siempre me gusta un término para esta zona del río Uruguay, que es algo así como el hipermercado de la materia prima, de buena calidad, de buena y de mala calidad para la talla. Lo que quieras hay, y los pateás y los reconoces, tanto en afloramientos primarios, esto es, en los filones, como el que vemos de la formación Puerto Yeruá, de caliza silicificada en Puerto Yeruá mismo, en el litoral del balneario,
y obviamente la disponibilidad de calcedonias, areniscas, etcétera, que han jugado obviamente un rol fundamental en la tecnología lítica de los grupos pasados. Esto también, ¿no? Esto que veíamos de la disponibilidad de buenos fangos para la construcción alfarera y esta mixtura que podemos ver en esta porción del territorio de diferentes estilos cerámicos, posiblemente vinculadas a estas diferentes etnias a las cuales hacía referencia Irina. Y a la vez, estudios más micro, o sea, siempre jugando con el zoom de la lupa, podemos ver caracteres que se comparten a una escala, caracteres tecnomorfológicos en el hacer y en el conocimiento del hacer cerámica a una escala más grande. Esto que les mostraba Irina, que había detectado en sus sitios para la margen oriental del río Uruguay, la presencia en la pasta cerámica y en sus antiplásticos de espículas de esponja, estas esponjas que colonizan los sustratos, por ejemplo, de los afloramientos basálticos en el río Uruguay, lo que antes se llamaba Uruguaya coraloide, que fueron usadas para lograr una homogeneidad del antiplástico, la presencia o la incorporación en la pasta de los granos de hierro, de manganeso, el tiesto molido. Entonces, estos son caracteres tecnológicos que se comparten no solo de una orilla a otra, de la margen del río Uruguay, sino que también están representados en una escala de la cuenca del Río de la Plata más amplia. Estos saberes, este reconocimiento de estrategias óptimas para la confección de una tecnología, lo que evidentemente ha sido transmitido como efectivo, entonces por eso su gran escala. Lo mismo pasa en el caso de las materias primas que tienen afloramientos y disponibilidad en esta zona y han jugado, como lo vemos en el trabajo de Apollinaire, un rol fundamental en la participación de la industria tecnológica a una escala más amplia a nivel regional, a veces reconociéndose, en algunos trabajos están documentados, materias primas que alcanzan, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, y que su lugar de afloramiento primario o contexto secundario de depositación corresponde a esta zona del litoral del río Uruguay. Entonces es en este sentido que nosotros consideramos que el área del litoral del río Uruguay en su cuenca media ha jugado un rol prehispánico fundamental no solo en la localización de los asentamientos, sino en la entrada y intercambio y movilidad de los grupos al interior de toda la cuenca del Río de la Plata, teniendo además un reconocimiento histórico de cómo este lugar ha participado en la historia de nuestros pueblos, ¿no? Esto es un poco lo que nos convoca también en este equipo interdisciplinario conformado por geólogos como la doctora Blasi, por paleobotánicos como Alejandro Zucol, Mariana Brea, de cronología, Florencia Mari, cómo nos ha convocado esto, ¿no? Pensar la historia de larga escala de una región, no con las fronteras geopolíticas actuales, ¿no? Y por eso es un proyecto que integrado de una margen de otra, con especialistas además, como Rodrigo Angrisani, que ha trabajado en la Cuenca Alta, en sitios en Brasil. Es pensar esta historia de los pueblos en común, llevarla a su pasado más remoto. Y eso es justamente lo que convoca a este equipo de investigación, que
como podrán ver abajo en la diapositiva, está conformado por los integrantes de este equipo, pero que integran este equipo, además a este equipo de investigación, todos aquellos que han hecho posible que esta investigación comience a dar sus primeros pasos, dado que lo que yo les he presentado hasta el momento son los resultados preliminares que estamos teniendo en este abordaje, que además hoy nos convoca también a ampliar la zona, y estamos trabajando también en Montecasero, Eduardo está trabajando en Misiones, y bueno, y Irina del lado uruguayo en el departamento de Salto y Artigas. Cristina, muchísimas gracias por el convite, y agradezco a todas las personas que han participado y que han hecho posible esto. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que muy agradecida por todos los conceptos tan en realidad que me emocionaron de ustedes, porque bueno, uno cuando hace las cosas no, por ahí no es porque busque reconocimiento, sino porque en realidad es bueno compartir, ¿no?, lo que se conoce para que ustedes, que son los especialistas, nos puedan enseñar a nosotros qué es lo que tenemos en realidad, cuál es su verdadero valor y dónde nos ubicamos en cuanto a lo que es digamos, la parte prehispánica de nuestro territorio. Y además, agradecerle muchísimo, la presentación de las dos ha sido sumamente clara, didáctica, o sea, entiendo que las personas que no conocen acerca de nuestra región, de lo que tenemos y demás, han podido realmente, digamos, acceder a todo ese material que ustedes han presentado y que nos están abriendo también otros interrogantes para el futuro, ¿no? Es decir, como bien decías, Carola, hasta ahora es el resultado de lo que ustedes tienen, pero siempre hay más investigaciones para realizar en el futuro y que seguramente nos van a ampliar el conocimiento de todo lo que tenemos en nuestra región. Y es importante hacerlo, ir, digamos, trabajando en este sentido de recuperar todo ese conocimiento y ese material, porque realmente el tiempo pasa y a veces las mismas condiciones ambientales en las que estamos producen distintos tipos de transformación de los terrenos y pérdida también por ahí de materiales, ¿no? Lo que por ahí me costó un poco reconocer lo del hervidero cuando fui la última vez, en tanto, digamos, hacía muchísimo tiempo que no iba y está muy diferente a cuando lo conocimos, ¿no? Cuando fuimos por primera vez. Pero bueno, lo importante es que ustedes puedan, como decía, trabajar en toda la región y seguir brindándonos tantas y tan buenas y fundamentadas opiniones, ¿no?, y observaciones. Me comentan, a ver, chicas, no sé si a ustedes les ha llegado algo, pero creo que me han comentado que no han hecho preguntas. Por el momento, solo agradecimientos. Es lo que tenemos para brindarles por todo lo que realmente han hecho y nos han enseñado hasta el momento, ¿no? Y esto sí, es... hay una pregunta. Hay una pregunta que están poniendo. Ahora, bueno, me pone Juan que ahora empezaron a llegar las preguntas. Bien. Hay una pregunta que la voy a leer. Dice, ¿por qué hay sitios de poblamiento temprano en la margen uruguaya y no en la Argentina? En eso estamos profundizando, ¿no? Si bien uno no se ata a una temporalidad exclusivamente, creo
que si bien hay condiciones diferenciales en la depositación de los registros, porque a ver, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un tema de la resolución justamente de los depósitos de lo que es esta terraza baja de la formación Concordia. En Uruguay, los sitios tempranos que están siendo reinvestigados son aquellos que en su momento fueron detectados por la misión de rescate arqueológico de Salto Grande y no han en el litoral del río Uruguay aparecido nuevos sitios arqueológicos con cronología temprana. A esto me refiero que el sitio Paipaso fue excavado ya por Austral en la década del 70, el K87 a instancias de la misión de rescate arqueológico, y el D03 de Calpica, del lado también uruguayo, digamos, siguen siendo como los 3 sitios ejes de poblamiento, de registro de poblamiento temprano. ¿No están del lado argentino? No sé. Nosotros las expectativas las tenemos, hemos encontrado secuencias con buenos registros que nos permitirían testear esta hipótesis, pero siempre tener en cuenta que estamos trabajando en un área muy perturbada a partir de la construcción de la represa arqueológica de Salto Grande, y por ello en su momento una convocatoria internacional que juntó tantos equipos de investigación, porque es un hecho que una obra de tal envergadura iba a afectar de manera contundente el registro arqueológico. Por lo cual las expectativas están. Tenemos que seguir profundizando el reconocimiento de estos depósitos que pueden llevarnos a la localización de los sitios tempranos. Espero haber contestado. Yo quería pedir perdón porque me preguntaron por qué se había muteado la parte de cuando hablé de las adherencias y en realidad fue un accidente. Disculpas, pero creo que después lo repetí, así que si no se entendió, hagan preguntas que se los puedo volver a explicar. Ahora sí, Cris, parece que no hay más preguntas. Bueno, perfecto. Entonces, hay una que me llegó, los litos. Los líticos de Chavillú, me imagino que eran de Guayú, no corresponden a sitios tempranos, margen Argentina. No, los sitios de Chapicuí son de la margen oriental del río Uruguay, están comprendidas se encuentran en el departamento de Paysandú, y no tendrían características estos líticos de pertenecer a las primeras poblaciones. En realidad, sobre estos sitios, solo hemos hecho un análisis de los materiales líticos recolectados en prospecciones, pero no hemos abordado el sitio a nivel de excavación, por lo tanto tampoco no tenemos cronologías radiocarbónicas, por ejemplo, para poder adjudicarlos al periodo temprano, pero tampoco tendrían características tecnomorfológicas posibles de adjudicar al Holoceno inicial. Pensamos que estarían entre el Holoceno medio y tardío, pero tampoco tenemos aún datos para poder afirmarlo, ¿verdad? Irina, voy a hacer un comentario. No sé si te preguntan sobre Chapicuí o Chavillú, porque nosotros en el museo tenemos elementos de un sitio de Chavillú que ahora está bajo las aguas del lago de Salto Grande, y que tipológica y morfológicamente, sin tener una determinación absoluta, digamos, corresponderían a pobladores muy, muy antiguos, digamos, en la región. Pero eso es Chavillú y está, digamos, en la mira para ver qué se puede hacer, qué son, digamos, de qué manera se lo puede estudiar,
al lugar porque, como te digo, no tiene datación absoluta. Fue una bajante extraordinaria del río Uruguay, 80 centímetros llegó bajo el nivel de cero, y bueno, hay material de ese lugar y hay fotos de esas cosas, pero bueno, digamos, lo aclaro porque a lo mejor alguien hizo esa pregunta sobre Chavillú y no era Y no era Chapicuí. Chapicuí. Claro, digo, quise aclararlo por las dudas, sí. No, seguramente dice porque después dice margen Argentina y pone un signo de interrogación. Yo sí, lo leí posterior, no entendí muy bien tampoco, pero me imaginé que como habíamos hablado antes del otro, podía referirse a ello. Sí, hemos estado hablando con... bueno, esto no lo voy a decir porque... Pero bueno, faltan estudios seguramente sobre ese material. Sí, después tengo otra pregunta que no sé, que los chicos me están copiando, se ve que del chat, que pregunta Mariano Bonomo qué cronología se le asigna hoy a las industrias catalanense y cuareimense. Concretamente, bueno, esto que explicaba Irina, ¿no? Básicamente, digamos, como los sitios tipo de la industria catalanense y cuareimense corresponden a estas zonas taller, en las que han sido recurrentemente visitadas, explotadas en todos los tiempos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista tecnomorfológico, si se puede decir, tampoco le podemos asignar una cronología puntual. Son estas industrias de grandes guijarros, digamos, sí hay autores que lo han postulado en su revisión, más una cronología para el Holoceno medio tardío, básicamente, pero nosotros puntualmente no hemos dado con los sitios arqueológicos que nos permita a nosotros asignarle a esta tecnomorfología o estos caracteres tecnomorfológicos tal asignación cronológica. Poniendo además que en los reconocimientos de los perfiles geológicos, como para la formación Concordia postulada por Iriondo y Crolin, ellos ubican materiales que asignan a la industria lítica cuareimense, en realidad, pero, bueno, esto, ¿no? Nosotros como arqueólogos tenemos que ser un poco más cautos en estas asignaciones temporales a tecnologías que evidentemente han sido óptimas en todos los tiempos. Y ahora ya no tenemos más preguntas, dice Juan. No, dice Juan que por ahora no hay más preguntas. Claro. Por el momento, pero... Bueno, chicas, no sé si les parece, damos por terminada la charla. Gracias. Bueno, agradecerles muchísimo realmente la participación de ustedes. Y bueno, realmente estamos, digamos, un poco ansiosos, aunque hay que tener paciencia para que puedan continuar con todos los reconocimientos e investigaciones que realizan a campo, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente, nos estaremos encontrando en cualquier momento y por supuesto muy agradecidas también por la mención del museo, de la participación que ha tenido. Y por supuesto también estamos a las órdenes para cuando ustedes así lo necesiten o lo requieran. También quiero agradecerles a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la delegación argentina, que nos está permitiendo salir al aire a través de YouTube,
hacer la conexión, la retransmisión en YouTube, de manera que esta charla de ustedes va a quedar disponible en el YouTube del museo para todas las personas que quieran consultar o mirar, que ya varias me dijeron que a esta hora no podían, pero que después iban a ingresar. Así que bueno, muchas gracias, y la Municipalidad de Concordia también, en la parte de diseño, que está colaborando mucho con nosotros. Y por supuesto al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnología de la Producción de Diamante, que también nos está apoyando en estas realizaciones. Bueno, gracias chicas, nos estamos viendo. Un beso grande. Gracias a ti, Buena jornada, Cristina. hasta luego. Chao. Chao.